Estimados miembros de la Asociación Peruana de Fisioterapia Manual Ortopédica, mi nombre es Andrés Flores León, soy kinesiólogo y docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes. Se me invitó a participar en esta asociación como miembro honorario, por lo que me siento muy honrado en formar parte de ella. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes una charla que trata de la investigación en terapia manual. Primeramente, debemos entender que la historia ha sugerido que la práctica de la terapia manual ya se realizaba en la antigüedad. Es así como se han reconocido algunos papiros egipcios descubiertos por Edwin Smith el año 3500 a 1600 a.C., donde se evidenciaban manipulaciones entre personas. Sin embargo, no se ha confirmado su uso puramente terapéutico. También podemos reconocer en Hipócrates, padre de la medicina, que describió con detalle en su Tratado de las Articulaciones las técnicas de reducción articular, vertebral y periférica. También se refirió a las técnicas de manipulación vertebral, utilizando instrumentos de tracción y técnicas puramente manuales. Hipócrates ya pensaba que el tratamiento de la cifosis podía realizarse colocándose de pie encima del paciente para aplicarle una manipulación en decúbito prono sobre una plancha. Con los años aparecieron diferentes técnicas de manipulación terapéutica, como la del estadounidense Andre Taylor Still, creador de la osteopatía a finales del siglo XIX. Pensaba que a través de la osteopatía se podían curar múltiples enfermedades, debido a que las alteraciones articulares serían producto de la obstrucción del flujo sanguíneo, creando la teoría de la ley de la arteria. También las técnicas en la quiropráctica creadas por el canadiense Daniel David Palmer a finales del mismo siglo, quien antes de convertirse en sanador de esa época era maestro de escuela y granjero, desarrolló un modelo en donde la mala alineación vertebral podría alterar un impulso nervioso provocando una enfermedad segmentaria o visceral. Su teoría fue conocida como la ley del nervio. Por su parte, la terapia manual recibe influencia directa de la medicina, entre ellos los aportes de la familia Cyriax, y también de la gimnasia médica o de lo que podríamos relacionarlo con la fisioterapia de hoy. El estudio de Ottosson demostró en el año 2011 que la fisioterapia fue la primera profesión en haber practicado la terapia manual, mucho antes que la osteopatía y la quiropráctica, puesto que se enseñaba como diplomado en institutos de gimnasia médica en Suecia a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XX, James Henry Cyriax, quien fue cirujano ortopédico y considerado uno de los padres de la medicina ortopédica, tiene el mérito de haber legado su método a los médicos de todo el mundo, pero sobre todo a los fisioterapeutas, quienes según él eran los profesionales más adecuados para aprender las técnicas de manipulación. El método Cyriax subraya que cualquier dolor proviene de un origen anatómico lesional, que cualquier tratamiento debe alcanzar este origen anatómico, y si el diagnóstico es exacto, el tratamiento beneficiará el origen lesional. Cyriax instaura un diagnóstico por la localización del tejido responsable del dolor y presenta el concepto de tensión selectiva de los tejidos blandos. Su tratamiento conservador está relacionado con fricciones transversas, ejercicios, movilizaciones, tracción, manipulaciones, entre otros. Se basa en el concepto de dolor referido y crea un esquema capsular y diferentes sensaciones de final de recorrido articular o concepto Enfield. Kaltenborn fue la persona que tuvo la mayor influencia sobre la práctica de la TMO en fisioterapia. Se reconoce como el padre de la TMO. Junto a Olaf Ebgent crean un método noruego de movilización articular. En la década del 50, este concepto se conocía por el nombre de concepto Kaltenborn o sistema nórdico de TMO. Es en el año 1973, en el Seminario Internacional de Terapia Manual, que tuvo lugar en las Islas Canarias, donde se reconoció este concepto como el método TMO Kaltenborn-Ebgent.
Este método se caracteriza por la aplicación de los principios de artrocinemática a la terapia manual, como son el deslizamiento, rodamiento o las reglas cóncavo-convexo de las superficies articulares. Describe grados de movimiento que van del 1 al 3 y relaciona los términos de hipomovilidad, hipermovilidad y sus tratamientos van dirigidos a las restricciones periarticulares, articulares e intraarticulares. También destaca que existen movimientos vertebrales combinados y que se pueden realizar técnicas de bloqueo y autotratamiento. En el año 93, si bien ya era reconocido este método en la fisioterapia mundial, Kaltenborn publica en la revista de terapia manual y manipulativa los principios de la TMO. Estos principios han sido utilizados por diversos autores en la investigación clínica. Un ejemplo de ello es el artículo publicado este año que muestra por medio de un estudio de casos cómo la terapia manual ortopédica junto con la facilitación neuromuscular proprioceptiva generan efectos positivos en la movilidad, en el dolor y en la mejora de la funcionalidad, como también una mayor rigidez de los multífidos que pudiese estar relacionado con el aumento de la estabilidad lumbar. Otro autor reconocido en la terapia manual es Jeffrey Douglas Maitland, quien es de origen australiano, en donde obtiene su diploma de fisioterapeuta en 1949. 12 años más tarde, viaja a Londres, donde conoció a James Siriax y participó en sus talleres clínicos, siendo un alumno destacado. Maitland propone un método de evaluación que da prioridad a la escucha activa del paciente, sus signos y síntomas, más que a un modelo biomecánico o patológico. También se interesa en la evaluación de los movimientos fisiológicos y accesorios, identificando criterios de gravedad, de irritabilidad y de naturaleza del problema. Describe 5 grados de movimiento y se preocupa de una evaluación y reevaluación en forma continua del paciente y de los signos comparables. Se ha reconocido como una de las características de las movilizaciones de Maitland la capacidad de aliviar dolor. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por Martins en el año 2012 en la revista de Medicina del Dolor. En este reporte se investigó los efectos de la movilización grado 3 de Maitland posterior a una cirugía de tobillo realizada en ratas. Los resultados obtenidos informan que la movilización grado 3 reduce el dolor posoperatorio mediante la activación de la vía de opioides periféricos. Brian Mulligan, quien es fundador del concepto que lleva su nombre, es un fisioterapeuta originario de Nueva Zelanda, que finalizó sus estudios en 1954. A comienzo de la década de los 60, Mulligan descubrió la terapia manual a través de Stanley Paris, otro fisioterapeuta neozelandés que hizo carrera en Estados Unidos, en donde se apasionó por la terapia manual y tuvo entre sus mentores a grandes clínicos como Freddie Kaltenborn, James Siriax, Jeffrey Maitland, Roy Mackenzie y Robert Evely, entre otros. Fue la década de los 70 cuando logró su propio método, y este método está basado en los síntomas del paciente y en las alteraciones posicionales leves de las articulaciones. El acento lo pone sobre la restauración de un deslizamiento articular indoloro y respetando el plano articular de tratamiento. Las técnicas de tratamiento se acompañan de un movimiento activo indoloro, donde se reconocen las movilizaciones con movimiento por medio de deslizamientos apoficiarios naturales y sostenidos, conocidos como DANS y DAN. Dentro de los beneficios reconocidos y evidenciados científicamente en la aplicación de esta metodología es el demostrado en este trabajo realizado el año 2003, que fue publicado en la revista Physical Therapy. En él se concluye que la movilización con movimiento aplicada a la epicondilancia lateral tiene un efecto hipoalgésico y estimula la simpático-excitación, lo que mejora la fuerza de agarre de la mano. Es así que en esta investigación sistemática realizada el año 2013, donde se recogieron datos entre 1980 y 2011, se identificó que la movilización de codo era la que mayor soporte científico presentaba.
Otro método reconocido es el creado por Robin McKenzie. Este fisioterapeuta neozelandés obtuvo su diploma en 1953 y basa su trabajo en observaciones esencialmente clínicas. Describe su método desde comienzo de la década de los 60. Así, crea un sistema de clasificación basado en la respuesta sintomática y mecánica de las posiciones estáticas y movimientos repetidos, identificando síndromes posturales, de disfunción y desarreglo. También describe el concepto de centralización y periferización del dolor. Señala que hay desplazamiento del núcleo discal durante los movimientos vertebrales, por lo que propone ejercicios lumbrales en extensión, pero también en flexión. Su principal acento lo pone sobre la educación, el autotratamiento y la autonomía del paciente. De esta forma, las distintas escuelas de terapia manual se desarrollaron desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. En el año 1979, los estudios realizados por Coxon por medio de dos overviews que seguían distintas escuelas de terapia manual, concluyen que es de importancia desarrollar habilidades en la evaluación, así como el tratamiento de la terapia manual, debido a la calidad de los reportes de la época. Muy diferente a lo que podemos encontrar este año si buscamos con la terminología de terapia manual. Excluyendo a la revista, por supuesto, nos encontramos con cerca de 30.000 artículos en PubMed, con un poco más de 1.000 realizados este año. Si la asociamos a dolor lumbar, son cerca de 1.500, y cuando lo asociamos con el hombro, bordea los 1.200. Como vemos, se han escrito un número interesante de trabajo. Pues la pregunta que nos rodea ahora es cómo podemos aportar a la investigación científica en fisioterapia, específicamente en terapia manual. Pues nos encontramos continuamente con el problema de transformar lo que hacemos día a día en la consulta en un valor que puede ser cuantificado para así poder realizar un análisis estadístico que pueda evidenciar un resultado. La tarea, al no ser de un ámbito familiar en la fisioterapia, nos puede parecer dificultosa e incluso ser relacionada con una acumulación problemática, de esas que creemos no poder resolver o que requieren de un tiempo mayor para poder solucionar. Y este no es un problema poco común en la investigación, pues a su vez nos encontramos con dos grandes montañas, que pareciesen estar alejadas entre sí. Por un lado tenemos a la clínica, cuya práctica diaria sustenta los resultados positivos, pero subjetivos, propios de cada persona y que en ocasiones la tecnología no ha logrado resolver o dar evidencia. Por otro lado, tenemos las evaluaciones hechas en laboratorio, que con amplia base en ciencias básicas muchas veces nos entregan resultados que no pueden ser replicados en la clínica diaria. Por esta razón, el desafío actual se dirige a conectar ambas situaciones, generando un puente entre la consulta y el laboratorio, identificando por medio de la investigación clínica metodologías que puedan otorgar evidencia científica. En esta labor se ha enfocado el Laboratorio Integrativo de Biomecánica y Fisiología de Esfuerzo de la Universidad de los Andes, que por medio del análisis otorgados por la tecnología se puede relacionar los aspectos de la evaluación clínica. Es así como este año realizamos un trabajo con el colega Günther Redens, el profesor Rodrigo Guzmán y el doctor Berrar de la Rosa de España, donde relacionamos el rango de movilidad activa de rotación lateral de cadera y los patrones de movimientos presentes en el dolor lumbar. Por medio del análisis cinemático tridimensional se obtuvieron valores cuantitativos para identificar las alteraciones. En este estudio se observó que las personas que se mueven con un patrón alterado no presentarían dolor lumbar al tener ROM de cadera semejante al de las personas sanas. Ahora bien, probablemente contar con tecnología en nuestras consultas o centros de fisioterapia no es algo muy común en la evaluación del rango articular. De hecho, es más probable contar con un goniómetro análogo o digital para realizar registros del ROM, y es justamente lo que quería demostrar con este ejemplo. En el año 2012, con un goniómetro análogo, junto con el profesor Claudio Chamorro, actual docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
identificamos un patrón de movimiento alterado que se observa en el hombro doloroso del deportista, conocido como el déficit de rotación interna glenohumeral. Este patrón lo encontramos en tenistas que no presentaban lesión de pinzamiento interno de hombro, reconociendo una etapa previa a la lesión que debía ser atendida. Tal vez usted cuente en su consulta con un algómetro de presión para evaluar dolor o simplemente con una escala numérica del dolor y se cuestione cómo un aparato tan común puede ser utilizado en la ciencia. Pues bien, el estudio realizado por Villafañe y sus colaboradores el año 2011 tenía por objetivo identificar los efectos de la movilización de Cartman en las personas con osteoartritis del pulgar y carpo metacarpal. En la investigación se identifica que la movilización realizada en 29 mujeres mayores disminuye el dolor carpo-metacarpal pese a no aumentar la función motora. La evaluación del dolor fue realizada con un algómetro de presión. Puede también suceder que usted al finalizar su tratamiento con su paciente realice una evaluación funcional medida con alguna escala evidenciada a nivel internacional. La investigación realizada por Ando el 2012 y publicada en la revista de terapia manual y manipulativa comparó a la terapia manual ortopédica con ejercicios estandarizados para el tratamiento de la osteoartritis de cadera. En este trabajo se utilizó la escala funcional de Harris, la evaluación clínica del ROM y la escala numérica del dolor. Los datos señalaron que la terapia manual ortopédica obtiene resultados similares a los de una pauta de ejercicio estandarizada. Si nos damos cuenta, la práctica diaria de la terapia manual o de la fisioterapia no solo otorgan un mayor nivel de experiencia y habilidad, sino que también nos entrega una cantidad de datos estadísticos que cualquier laboratorio especializado envidiaría. Incluso, si tenemos la oportunidad de dominar más de una técnica, podemos compararla entre sí. En el año 2014, en la revista Physical Therapy, se compararon las técnicas de Mulligan y Mailand para el tratamiento de enfermedades cervicogénicas. Se encontró que ambas técnicas logran disminuir el dolor crónico cervical en forma inmediata y, más importante aún, logran mantenerlo por 12 semanas. Punto sustancial de evidencia para la discusión de que la terapia manual solo tiene resultados que no pueden sostenerse en el tiempo. Estimados miembros de la Asociación Peruana de Fisioterapia Manual Ortopédica, ha sido para mí un agrado compartir con ustedes esta pequeña charla. Espero hacerlo personalmente en una futura oportunidad y agradezco sinceramente su interés en esta presentación. Muchas gracias.